Es decir, su caudal de experiencias técnicas tiene que haber sido muy grande. Debe haber tenido condiciones físicas muy favorables. Y me refiero a ser un hombre flexible, dedos largos, dedos finos, talento, que no se puede comprar ni se puede enseñar, por supuesto. Esto debe haber sido lo que permitió que en pocos años Brindis de Azara adquiriera ese dominio del violín. Brindis de Azara fue conocido como el Paganini negro o el rey de las octavas. Incluso había un violinista noruego, Ole Bull, casualmente, al que le llamaban el Paganini noruego, porque era de la misma corriente que fue Brindis de Azara. A Sarasate le llamaban el Paganini español. Tocaba la música clásica, pero escribía música virtuosa de tremendo nivel. Por eso el Paganini negro fue interesante, porque era como que habían surgido al mundo otro Paganini, pero que este era negro, ¿no? Entonces, y el rey de las octavas se debe a que existe un intervalo de dobles notas. Yo trataré de mostrarle con la mano, que se hace así, que se llama octava, o sea, queda a una cuarta justa un dedo del otro. Eso en él era juguete. Pero existe otra variante que es esta, que es hacerla digitada. Primero, tercero, o sea, con las manos más abiertas, y segundo o cuarto, con los dedos más estirados. Esto es una dificultad realmente grande para el violín, sobre todo si es una persona bajita o de dedos gordos, etcétera, ¿no? Pero yo imagino qué velocidad él lograría con este tipo de dificultades técnicas, como las octavas digitadas, etcétera. Por eso le llamaban el rey de las octavas también. Entre el año 1871 y 1911, Brindis recorrió los principales centros culturales del mundo. En realidad, París, o sea, Francia, Italia, Alemania, Austria, llega a Rusia incluso a ofrecer un concierto en San Petersburgo, España, Portugal, camina a Europa, goza de una carrera descomunal, sencillamente, deslumbrante. ¿Y qué repertorio fue el fundamental repertorio de Brindis de Azara? Las variaciones sobre un tema de la ópera tal, llena de pizzicatos armónicos y cuánta cosa hay. Tocó música de White, es una cosa que a mí me agrada muchísimo. Tocó la Bella Cubana, tocó la Zamacueca, una pieza que escribió White con un estilo de música chilena, es decir, tocó música cubana. Pero fundamentalmente su repertorio era virtuoso. Incluso él tenía una habilidad que no es muy habitual en los violinistas que son, digamos, como White, tan clásicos. Era un tremendo improvisador. Era capaz de improvisar al momento una obra. Es decir, tocar un concierto, lo aplaudieron mucho, improvisar algo. Improvisaba y el público se volvía loco. Su último concierto en Europa lo realizó en 1911 en el Teatro Espinel en Ronda, España. La ciudad de Buenos Aires, en Argentina, sería su próximo y último destino. Realmente un suceso cuando él llega a la Argentina la primera vez. Toca en Buenos Aires, hace conciertos, toca en casas privadas, en recepciones. El éxito es tal que él llega a hacer gira por el país completo. Y si tenemos en cuenta los pagos de los conciertos, él llegó a tener pagos de 1.000 pesos por noche y hacer conciertos diarios. Es decir, cuando él sale de Argentina, que regresa a Alemania, va muy rico, ofrece conciertos, se casa con una dama de la sociedad, tiene una casa enorme, 3 hijos, incluso en los bajos de su casa había una fábrica de piano. Es decir, era un hombre con una economía excelente, pero que no podía estar fijo en un lugar y volvió a salir de gira a España, a una serie de lugares, y ya en España empieza a notarse, él mismo empieza a notar su decadencia. Decide ir a la Argentina con la idea de recuperar aquello que tuvo, pero no lo recuperó. En su primer viaje a la Argentina le regalan un violín Stradivarius, pero ya en el segundo no recibe nada. Y lamentablemente ya la tuberculosis venía caminando y muere en unas condiciones tétricas, en una posada. Se dice por algún lugar que no lo puedo citar como oficial, que su Stradivarius lo vendió en nada para comer un poco.
Y entonces estaba en condiciones ya de que estaba como un mendigo. Y entonces cuando en la posada donde él está llaman a un médico, a alguien pidiendo ayuda, cuando le quitan la ropa para ver quién es, o sea, ropa muy sucia, tenía en el pecho la Legión de Honor francesa, el águila negra de Alemania. Y el título lo tenía de varón que le habían otorgado en Alemania. Entonces lo reviven con la intención de que él pudiera decir algo, pero falleció el 2 de junio de 1911. Él fue enterrado en una fosa común, pero una serie de amigos, admiradores, logran hacer una capilla con su cadáver y no lo llevan a la fosa común, sino ya va al cementerio. Pero el cementerio en un momento dado ya, en fin, la bóveda aquella están reclamando qué van a hacer o que hay que llevarlo para otro lugar. Y por suerte se logró una gestión que empezó cuando él muere, porque él era ciudadano alemán, de traer los restos para Cuba. En el 34, si no me equivoco, lo traen para Cuba, estuvo en el cementerio de Colón, después sus restos estuvieron aquí en el Museo de la Música y hoy descansan en la sala de la iglesia de Paula, ahí están sus restos. Es así la historia un poco que creo que pueda contar, que sé que se puede buscar mucho más sobre Brindis de Salas, porque es nuestro patrimonio. El violín cubano tiene mucha historia y está mucho por descubrirse y por comentarse. Claudio José Brindis de Salas constituye uno de los exponentes más significativos del talento y la excelencia de los músicos cubanos. Su obra enriquece las más auténticas tradiciones culturales de nuestro pueblo. Nos vemos en una próxima cita, en la que pretendo descubrir contigo lo que se oculta entre cuentos y leyendas.